Caso clínico en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Bueno, ingresa una mujer de 57 años con un tiempo de enfermedad de 3 meses, caracterizada por dolor en el hemiabdomen superior de tipo cólico, náuseas, sudoración fría, vómitos biliosos y deposiciones líquidas, sin moco, sin sangre, sin pujo, sin tenesmo. Ahora, además de eso, desde hace 4 años refiere cefalea frontal frecuente, tinnitus y episodios de desvanecimientos. En fin, la paciente es internada y le encuentran una presión arterial de 220 sobre 180. Luego de recibir tratamiento, es dada de alta con el diagnóstico de litiasis biliar establecido por ecografía de abdomen y con indicación quirúrgica. Bueno, días después presenta nuevamente un cuadro similar, acompañado por hipertensión y es nuevamente internada, esta vez presentando durante la hospitalización deposiciones negras con vómitos oscuros. Entonces se le realiza una colecistectomía laparoscópica y al día siguiente presenta pérdida del conocimiento, por lo que es sometida a maniobras de resucitación cardiorrespiratoria. Luego de salir del cuadro agudo, se le envía a UCI para manejo de su hipertensión, obviamente con nitroprusiato, teniendo como resultado una normalización de la presión arterial. A la paciente se le hace el diagnóstico presuntivo de feocromocitoma, al encontrarse además una glicemia elevada, por lo cual recibe como terapia glibenclamida, pero solo por un día, ya que al subsiguiente se repite el episodio de crisis hipertensiva con pérdida del conocimiento. 8 días después reingresa con los primeros síntomas y con una glicemia y presión arterial elevada. Bueno, la paciente también, además de esto, acude a la emergencia con palidez, sudoración, disartria, adormecimiento y disminución de la fuerza muscular en el miembro superior derecho, siendo finalmente hospitalizada. Bueno, la paciente tiene como antecedentes una hipertensión arterial diagnosticada 2 meses antes de su ingreso en tratamiento con enalapril y propanolol, una diabetes mellitus diagnosticada hace menos de 2 meses sin tratamiento y no olvidemos su colecistectomía de hace 2 meses. Ahora, se ve en la tomografía helicoidal del abdomen un aspecto hipertrófico del proceso uncinado pancreático relacionable a hiperplasia difusa. Evolución. Bueno, el primer día de hospitalización la paciente presenta sudoración profusa con frialdad y luego compromiso del sensorio, con presión arterial de 160 sobre 90 y una glicemia de 35. Los síntomas mejoran rápidamente al administrarle dextrosa al 33% por vía endovenosa. Glicemia de 35. Tengan en cuenta esto. Luego de este episodio es mantenida con una infusión de dextrosa al 10%, pero al día siguiente, a pesar de esta infusión, presenta nuevamente el mismo cuadro, acompañado de hemiparesia derecha, con una presión arterial de 160 sobre 100 y glicemia de 40, sigue baja. Se recupera nuevamente con la administración endovenosa de dextrosa al 33%. Bueno, en los días subsiguientes, estando en espera de los resultados de los exámenes auxiliares, la paciente presenta episodios de hipoglucemia casi diarios, algunos de ellos asintomáticos, a pesar de niveles de glicemia entre 25 y 30 miligramos por decilitro, muy bajos. La paciente fue sometida entonces a una laparotomía exploratoria en la que no se encontró lesión tumoral en el páncreas, pero por los antecedentes de crisis hipoglicémicas severas con hiperinsulinismo, se le practicó una resección de los 2 tercios proximales del páncreas, incluyendo la segunda porción del duodeno. En el posoperatorio, los episodios de hipoglicemia desaparecieron por varios días, para luego volverse a presentar de manera muy intensa, al igual que antes de la cirugía. La paciente desarrolló una infección severa de la herida operatoria con deterioro progresivo de su estado general, falleciendo en el último término. Discusión clínica. Bueno, en la historia clínica se ve episodios que se repiten constantemente, dando lugar a múltiples diagnósticos. Estos episodios no se logran controlar en forma adecuada, por lo que se decide una laparotomía exploratoria como alternativa de diagnóstico. Bueno, la enfermedad tiene 4 años de duración con síntomas diversos, tales como ya los mencionados, episodios de dolor abdominal, sudoración fría, náuseas, vómitos biliosos y deposiciones líquidas, ¿no? Sugiriendo la posibilidad de sangrado digestivo alto. Además, estos síntomas se asocian con una crisis hipertensiva que requiere un tratamiento intensivo. Bueno, es sometida, ¿no?, la paciente a una colecistectomía electiva y en el posoperatorio inmediato presenta alteración del sensorio y crisis hipertensiva. Entonces por eso se requiere, ¿no?, el uso de nitroprusiato.
Bueno, presenta paro cardiorrespiratorio, por eso las maniobras, y reaccionando a las maniobras de resucitación se estabiliza. Presenta entonces niveles elevados de glicemia y se le diagnostica con diabetes mellitus. Ahora recibe tratamiento, pero solo por un día, ya mencionado, debido a que los episodios se vuelven a repetir. Entonces surge la posibilidad diagnóstica de un feocromocitoma. Este diagnóstico posteriormente va a ser descartado por exámenes complementarios. Ahora bien, una endoscopía que también se le realiza durante la hospitalización revela la presencia de gastritis superficial con reflujo biliar leve. Este hallazgo no explica la melena que la paciente presentó ni las otras manifestaciones clínicas, entonces no es de mucha ayuda. Bien, posteriormente a los episodios descritos, estos suceden con mayor frecuencia y se agregan síntomas tales como disartria, adormecimiento del miembro superior derecho con disminución de la fuerza, que ya hemos mencionado, y se le relaciona con glicemias que están entre 25 a 40 miligramos por decilitro. Entonces esto va a generar un diagnóstico establecido de hipoglucemia. Tenemos en cuenta que la hipoglucemia es una entidad clínica caracterizada por la disminución anormal en la concentración de glucosa plasmática y se asocia con múltiples signos y síntomas que no son específicos, pero todos ellos se revierten con la administración de glucosa, tal como sucedió con la paciente, con esa dextrosa al 33%. Ahora, en sujetos normales, la respuesta fisiológica a esta hipoglucemia se caracteriza, en primer lugar, por la disminución en la secreción de insulina. Luego ocurre la secreción de hormonas contrarreguladoras tales como el glucagón y la epinefrina. Bien, la acción del cortisol y de la hormona de crecimiento es posterior a las ya mencionadas y ellas no actúan en correlación o en la corrección inicial de la hipoglucemia, pero sí son importantes en casos de hipoglucemia prolongada, como podemos ver en el caso de la paciente. Ahora, las manifestaciones clínicas de la hipoglucemia tienen dos mecanismos etiológicos. Uno, la neuroglucopenia y la otra que es la disfunción autonómica. Bueno, suelen aparecer estas dos con niveles de glucemia por debajo de los 55. Recordemos que la paciente estaba entre 25 a 40 miligramos por decilitro. Bien, se señalan las manifestaciones de la paciente correspondientes a hipoglucemia y se descartan los diagnósticos de feocromocitoma y de diabetes mellitus, ya antes mencionados. Ahora, el hiperinsulinismo endógeno se caracteriza por niveles elevados de insulina plasmática y de péptido C asociados a niveles disminuidos de la glucemia, como podemos ver en el caso de la paciente. Cuando la insulina plasmática está suprimida o en niveles bajos en paralelo con hipoglucemia, se debe sospechar la presencia de un tumor extrapancreático y medir el IGF-2 libre en plasma, además de estudios de imágenes. Bueno, las causas más frecuentes de hipoglucemia que afirman la posibilidad de ese hiperinsulinismo endógeno y restringen el diagnóstico diferencial son un tumor productor de insulina o una hipoglucemia autoinmune. Ahora bien, nuestra paciente tiene hipoglucemia con hiperinsulinismo endógeno y los insulinomas son los tumores pancreáticos que con mayor frecuencia generan este cuadro. Entonces, como ya hemos visto en el estudio de la tomografía helicoidal del abdomen, se revela ese aspecto hipertrófico que está relacionado a una hiperplasia difusa. Todo esto complementa la información clínica y de estudios hormonales y se lleva a la exploración quirúrgica a la paciente. Entonces, el diagnóstico fue de hiperinsulinismo endógeno, producto de un insulinoma o de una nesidioblastosis. Ahora bien, esto se confirma en el servicio de patología, ya que en las secciones del duodeno se confirma histológicamente la presencia de una lesión ulcerada y de erosiones menores, llamando la atención la presencia de tejido pancreático ectópico por debajo del lecho ulceroso duodenal. Este tejido mostraba cambios similares a los descritos en el páncreas, cambios consistentes con un cuadro de nesidioblastosis. ¿Por qué nesidioblastosis? Bueno, se deriva del griego nesidia islote y blasto germen. Su presentación es preferentemente recién nacidos y la primera infancia y es extremadamente rara en adultos. Y en esta condición es importante, ya que se refiere a una proliferación anormal de las células de los islotes de Langerhans que afecta en forma difusa a la glándula, formando brotes a partir del epitelio ductal.
Ahora bien, en ese trastorno se descubren células secretoras de insulina fuera de los islotes de Langerhans. Las células de los islotes en esta entidad funcionan de manera autónoma, produciendo hiperinsulinemia severa con la correspondiente hipoglucemia en la paciente, por ejemplo. Los niveles elevados de insulina circulante promueven la glucogénesis hepática y muscular, causando una reducción de los niveles de glucosa en sangre y la supresión de la formación de ácidos grasos como alternativa energética. El resultado final es una severa hipoglucemia con graves alteraciones neurológicas que pueden llegar a convulsiones cuando los niveles de glucosa caen por debajo de 20 a 30 miligramos por decilitro. Como ya se va viendo, la secreción continua e inapropiada de insulina se debe a una mutación del receptor de sulfonilurea, que es el SUR, de las células beta que provoca el cierre continuo de los canales de potasio con alteración en el potencial de membrana y una respuesta exagerada al ingreso de calcio a las células. Como conclusiones, bueno, mantener constantes evaluaciones de la glucemia en los pacientes, junto con la clínica que estos presenten, será vital para el manejo de patologías anómalas. Y los niveles elevados de insulina circulante causan una reducción de los niveles de glucosa en sangre y la supresión de la formación de ácidos grasos como alternativa energética.